Hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Es el Señor quien nos da la oportunidad de poder compartir precisamente este tiempo especial de exposición, de estudio de la palabra del Señor, mis apreciables hermanos. El tema de hoy, el poder de la sangre de Cristo. La importancia de la sangre de Cristo para la salvación del cristiano. Mis amados hermanos, quisiera formular unas preguntas. ¿Qué es lo que le salva a usted? Algunos piensan que sus buenas acciones, que sus buenas obras, que el portarse bien es lo que les salva. Amados hermanos, eso no van a salvar al hombre. Lo único que le salva al hombre es la sangre de Cristo Jesús. Sin la sangre del Señor no hay perdón de pecados. Lo que hay es condenación, porque el hombre, su pecado, su propia justicia es vista por el Señor como un trapo de inmundicia. Es decir, el hombre no tiene nada de justicia propia, no tiene nada de justicia propia, más que es considerado como trapos de inmundicia, según describe el profeta Isaías en su escrito, y eso fue lo que les dijo a los de la nación de Israel 700 años antes de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14 y versículos 27 al 28. Estos son los versículos que hoy vamos a considerar de la palabra del Señor, y estas son verdades absolutas, y esto debe darnos confianza a seguir confiando en el poder de la sangre de Cristo. Hebreos 9, 11 al 14 y luego versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es dar salvación absoluta de los que habían creído en la persona y obra de Cristo. Su obra es lo que hizo en la cruz cuando su vida fue derramado en la cruz. Cada gota de sangre que cayó en la cruz, eso es
amados hermanos, lo que nos salva. La sangre del Señor Jesús sigue vigente y tiene el mismo poder hoy que hace 2000 años. Sigue vigente el poder de la sangre de Cristo, así como lo fue cuando derramaron esas gotas de sangre en la cruz. Y esto debe inspirarnos confianza en el Señor, y esto debe motivar a las personas que están sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, en el mundo de las tinieblas, que andan vagando por el mundo, buscando cómo solucionar, cómo encontrar salvación, y no lo hallan, excepto cuando vienen a Cristo. Resulta que el día de hoy las personas dicen que no importa cuál sea tu religión, al final te va a llevar a Dios. No hay religión que te pueda llevar a Dios, porque todas las religiones te hablan de buenas obras para llegar al Señor. Los judíos, ellos dicen, los judíos ortodoxos, dicen ellos que tienes que guardar la ley del Señor para que puedas ver al Señor. Pero resulta que nadie puede guardar la ley del Señor, y si pueden guardar un 99%, pero pretenden guardar el 100%, pero solo pueden el 99%, con el 1% no merecen justicia. Nuestro Dios es justo, y el único que pudo cumplir la ley, el único que pudo vivir en santidad completamente, es el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, de ella se desprende la redención, remisión, santificación y justificación en la vida del cristiano. En Cristo somos redimidos, somos santificados y somos justificados delante del Señor Dios Padre. Solo su Hijo nos justifica, nos limpia de todo pecado, y lo demás no cuenta. Es que algunas personas también comentan cuando tienen la oportunidad de platicar con personas, hijos de cristianos, jóvenes especialmente, ¿verdad? Se les pregunta, ¿ustedes asisten a una iglesia? ¿Ustedes son evangélicos? ¿Son salvos? Ellos dicen, ay, no, hermano, no. Somos cristianos, soy hijo de un pastor, pero resulta que lucho para ir a la iglesia, quizás voy a ser salvo. No, estas personas no han entendido el concepto bíblico. Y quizás el problema es que, aparte de que no han entendido, ellos no han escuchado la realidad de su salvación. ¿Por qué? Porque ellos también no tienen interés de aprender la palabra del Señor. Especialmente el escritor de Hebreos dice que las personas que llevan muchísimos años de ser cristianos, pero viven como niños inmaduros, inexpertos en la palabra de justicia, de verdad, tienen la necesidad de alimentarse de leche, no de alimento sólido. Sencillamente porque no tienen interés de ver la realidad de su salvación. La sangre del Redentor cubre nuestros pecados y nos hace justos delante del Padre. Gracias a este sacrificio podemos presentarnos sin mancha ante nuestro supremo Hacedor. Gracias al Señor Jesús, en el presente podemos experimentar una vida desarrollada completamente, y en el futuro pasar la eternidad en la presencia del Señor. Número 1, la sangre de Cristo nos redime. Solo la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. ¿Por qué nos va a dar libertad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Cristo, por qué su sangre me va a liberar
Sencillamente porque el hombre en el pecado se vendió. El primer Adán, cuando él obedeció las palabras de la serpiente, él se vendió, él le cedió el poder a Satanás para que Satanás gobierne la vida de él. Y por eso el día de hoy los hombres son gobernados, su mente, su corazón, su vida, sus deseos por el mismo diablo. Y eso es la razón de que necesitan una liberación. Ellos buscan liberarse de esa maldición, del pecado. Ellos, siendo esclavos, no van a poder hallar libertad, a menos que oigan el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, que solamente Él cambia y Él transforma la vida del hombre. El apóstol Pedro dijo en el concilio de los judíos, en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay liberación o salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no, solamente Cristo. Solo Cristo puede redimir al hombre de su pecado, de su maldad, de su esclavitud. Quizás muchos hijos de cristianos están en la iglesia siendo hijos de cristianos líderes, pero ellos no han comprendido la salvación. No han entendido que solamente la sangre de Cristo puede librarlos de las ataduras del diablo. Mis amados hermanos, solo la sangre de Cristo nos redime, es decir, nos rescata, nos libera del mundo de las tinieblas y del poder del pecado. Y esto debe llevar a postrarnos ante el Señor, ante esta verdad. Para mi persona esta verdad es muy irrelevante. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón, no hay liberación, no hay rescate sin sangre. Fuimos comprados por nuestro Salvador Jesús a precio de sangre, de su preciosa sangre, versículo 12 de Hebreos capítulo 9. Y no por sangre de machos cabrillos, entonces, ni de becerros, sino por su propia sangre. Es la sangre de Cristo la que nos libera, la que nos redime, la que nos rescata de las obras del pecado. El hombre está atado por el pecado, no siente, está esclavo por el pecado, y es por esa misma razón no puede salir del pecado. Hace unas horas atrás estuve platicando con dos personas. Ellos estaban perdidos prácticamente en el vicio de alcoholismo, del aguardiente. Y les hablé si van a morir, ¿a dónde van a ir? Uno de ellos me dijo, voy al cielo. Y yo le dije, ¿por qué vas al cielo? Empezó a reírse porque era una broma. Porque lo que hizo él, lo que me dijo que va al cielo, era una broma de él. No era verdad porque va en el cielo, no. Ellos me dijeron, ¿no es fácil? No es fácil. No podemos salir. Es cierto, no pueden salir según su propia mente. Y si vienen al Señor, así como el estado en que se encuentran, Dios los va a liberar si vienen de todo corazón a Él. Muchas personas están pasando la misma situación
y sienten que no pueden porque no tienen la capacidad, porque no tienen el poder. Pero el poder de la sangre de Cristo puede liberarlos de esa esclavitud, del vicio del aguardiente, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución. Solo el Señor puede librar al hombre. Solo Él. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que es lo que adquirió nuestro Señor al dar su vida y al entrar en los cielos, eterna redención. La salvación del hombre es eterno, no es momentáneo, no es lo que predican otras personas, que si tú no haces esto, no perseveras, no eres salvo. La realidad es que si el hombre no persevera en la salvación, es que nunca ha sido salvo. Es lo que expresa las Escrituras. Únicamente el hombre va a perseverar cuando ha creído en Cristo, porque el Espíritu Santo le da el poder para perseverar en su salvación, porque la salvación es eterna. Y es lo que expresa el pasaje que estamos leyendo. Cristo obtuvo eterna redención. La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad que nos mantenían atados. ¿Cómo nos tenía el pecado? Atados de manos y pies. ¿Cómo te tiene el pecado, querido amigo? Estimado caballero, estimada dama, ¿cómo te tiene el pecado? ¿No quieres salir del pecado? ¿Cómo te tiene? Te tiene atado. Es que no sientes porque voluntariamente estás sirviendo al pecado y voluntariamente estás siendo esclavo del pecado y por eso no puedes salir. Es que muchas personas dicen, es que quiero salir pero no puedo. No, porque lo intentan por sus propias fuerzas. Porque no tienen el poder dinámico del Espíritu Santo para salir de esa maldición. 9:14, Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo ocupó nuestro lugar. Se presentó sin mancha delante de Dios. Y cuando leemos segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, me encanta este pasaje, mis amados hermanos, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. ¿Quién pagó mis pecados? Cristo. ¿Quién pagó tus pecados? Cristo. Pero la Biblia dice, al que no conoció pecado, él no vivió en el pecado. Él sabe del pecado, lo conoce de manera teórica, pero él no vivió en el pecado. Este pasaje debe ser leído técnicamente de esta manera. Al que no conoció pecado, se hizo ofrenda por el pecado. Y por eso nosotros los cristianos fuimos hechos justicia delante de Dios en Cristo. Los cristianos son justificados por la obra redentora de Cristo. Y sigue la lectura en Hebreos 9:14. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Amados hermanos, cuando no habíamos creído en Cristo, ¿de qué estaba lleno nuestra mente, nuestras memorias? Estaban llenos de obras muertas. Toda la vida pensábamos pecar y pecar y pecar. Nuestra mente era una fábrica de pecados. Pero Cristo Jesús, los que estamos en Él, limpió nuestras conciencias de obras
muertas, para que, ¿cuál es el objetivo de limpiar, de hacer la limpieza al hombre? Aquí viene, para que sirváis al Dios vivo. Es que un hombre con una mente llena de pecado no va a poder servir al Señor. Porque si su mente está llena de pecado, porque si su mayor deseo es pecar, no puede glorificar a Dios. Porque es imposible que esta persona tenga la mente llena de pecado y pueda servir al Señor. Solamente gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz fuimos redimidos de toda maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Mis amados hermanos, estas son verdades absolutas. Me encanta la palabra del Señor. Versículo 13. Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. Hablándose del pueblo judío, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa? Salvación, eternidad con Dios Padre. Querido hermano y amigo, ¿usted ha experimentado la salvación, la seguridad de la salvación en Cristo? Número 2, la sangre de Cristo nos santifica. Nos santifica. Mis amados hermanos, vamos a ver la realidad que es santificación. Santificar es el proceso o resultado de ser hecho santo. Cuando la santidad se aplica a cosas, lugares y a personas, significa que ellas son consagrados, apartados para el uso de Dios. Por eso una persona no puede vivir pecando y poder servir al Señor. Eso no va a suceder jamás. La preciosa sangre del Señor Jesús nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor: siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. La obra redentora se hizo por gracia de Dios. Gracia significa obra inmerecida, favor inmerecido que hemos recibido de Dios. No merecemos porque somos pecadores por naturaleza. Usted que está en el pecado, usted no merece, pero es una obra inmerecida. La redención es una manifestación del amor de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre. Como Dios derrama toda su ira, toda su justicia sobre su Hijo Jesucristo, y Él paga todo el pecado de todas las personas que van a ser salvos, que han sido salvos en el tiempo pasado, en el tiempo presente, salvos, y los que serán salvos en el tiempo futuro. Los que van a recibir de la manifestación del amor de Dios en Cristo, los que van a creer en Cristo por fe, van a ser salvos. Pero ¿cómo vamos a saber que van a ser salvos? Es que ellos escuchan el mensaje de salvación, escuchan el llamamiento y reciben la invitación y aceptan la invitación y llegan a Cristo, se humillan ante Cristo, se arrepienten. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ellos? Es que ellos van a vivir en santidad, glorificando al Señor Jesús en sus vidas, porque han hecho muerto las obras del pecado y ellos viven para Dios. Si Jesús nos justifica y redime, debemos en adelante mirarnos al espejo como hombres, y las damas, mujeres, santos,
Porque la santidad es la obra de Cristo, no es una obra de méritos humanos, sino es la obra divina de Dios en la persona que cree en Cristo. ¿Cómo hacemos efectiva la santificación? Se hace efectiva la santificación cuando el hombre confiesa sus pecados delante del Padre en nombre de Cristo. 1 Juan 1:9 dice el apóstol Juan, Juan el teólogo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. No solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. El cristiano reconoce que es pecador todos los días y va a confesarse delante del Señor sus pecados y va a recibir perdón. Cuando hablamos de santificación nos referimos al hecho de que por la sangre de Cristo nuestros pecados son limpiados constantemente porque ya somos de Él y nuestra vida le pertenece a Él. No podemos ni debemos seguir atormentándonos por los pecados del pasado porque Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió. Si una persona sigue atormentado por sus pecados pasados y nunca deja de ser atormentado, significa algo, necesita salvación. Sus pecados no han sido borrados, necesita venir y acudirse a Cristo. Quizás usted es una de aquellas personas que sigue siendo atormentado por su pecado, necesita venir a Cristo. Y la otra realidad es que el cristiano debe aborrecer al pecado, porque si ama a Dios no puede amar también al pecado. Un día un joven, platiqué con él y me decía que él leía la Biblia y que él encontraba cosas positivas en la Biblia y le gustaba leer la Biblia. Yo le dije, eso no es el objetivo de la Biblia. La Biblia, su objetivo es condenar al hombre y mostrar que solamente hay redención en Cristo. ¿Saben qué me dijo? Entonces si es así, me da miedo, ya no voy a leer la Biblia. Hay personas que creen que en la Biblia encuentran cosas positivas. No, el objetivo primero es condenar al hombre. Y cuando el hombre se siente condenado, debe mirar únicamente ¿en dónde? Al suelo no, de lados tampoco, al cielo mirar, al Hijo de Dios, Cristo Jesús. Solo Él tiene todo poder para limpiar pecados. Y cuando una persona es liberado por el Señor, va a sentir la satisfacción, va a disfrutar la salvación plena en Cristo. Número 3, la sangre de Cristo nos justifica. ¿Quién es lo que nos justifica? Es la sangre de Cristo, nadie más. Nadie te va a justificar. Tus propias obras no te van a justificar. Un día escuchaba a una persona hablando, dando una conferencia a matrimonios. Decía que si iba a fallar en su matrimonio no podía ser salvo, de que si iba a fallar en uno de los mandamientos no va a ser salvo. No. El hombre cristiano no va a vivir en adulterio, en fornicación, por cuanto ha sido salvo. No está ganando salvación, sino que está demostrando la obra de Dios que ha obrado en su vida, en su corazón. Lo que humanamente era imposible, el Señor Jesús lo hizo posible. Nos presentó delante del Padre santos y justos. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 10. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. ¿Cuál es? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Y es lo que nos santifica. Wow. La sangre del Señor Jesús nos hizo perfectos delante de Dios el Padre. Nos hizo perfectos delante de Dios el Padre, su sangre. No éramos perfectos, éramos torcidos, teníamos un corazón torcido, una mente torcida. Pero Cristo nos hizo perfectos delante de Dios el Padre. Hebreos 10, 14 y 15. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que están en Cristo, viven la vida de Cristo, predican a Cristo, hablan de Cristo, testifican a Cristo. La persona que testifica a Cristo es que ha disfrutado a Cristo mismo. El día de hoy a veces se ha equivocado al hablar de testimonios. Eso no tiene que ver nada. Al testificar de Cristo es que una persona ha experimentado, ha disfrutado. Por ejemplo, entro a un restaurante y he disfrutado las comidas del restaurante. Puedo hablar bien del restaurante. Entonces puedo invitar a más personas para que vayan a disfrutar de un tiempo de comida en este restaurante. Y si en realidad he disfrutado a Cristo, he experimentado a Cristo en mi vida y el cambio que ha hecho en mi vida, también voy a testificar de lo que Cristo es para mí. Y es que el mensaje del cristianismo en el mundo cristiano evangélico es Cristo, no es otra persona. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, mis amados hermanos, tenemos una gran verdad. ¿Y cuál es? Desde Egipto el poder de la sangre de Cristo ha obrado y sigue obrando con poder, según Éxodo capítulo 12, versículo 12. Quisiera leer Éxodo capítulo 12, versículo 12 con ustedes en esta oportunidad, mis amados hermanos. Aquí encontramos una gran verdad. 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego, la presencia misma de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos siempre al Señor y disfrutar de su presencia cada día. Gracias a la sangre de Cristo somos más que vencedores. Apocalipsis 12:11. Solo la sangre de Cristo nos hace más que vencedores. Nosotros no somos más que vencedores por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias capacidades. No, solo la sangre de Cristo nos ha hecho más que vencedores sobre el pecado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
dominio propio y amor. Eso es lo que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. Es necesario que creamos y confiemos en el ilimitado poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder ilimitado para perdonar todo género de pecado, todo tipo de pecado, mis amados hermanos. Y también tiene todo poder para que el cristiano pueda resistir al pecado y vivir victoriosamente sobre el pecado. Y el poder de la sangre de Cristo nos da la autoridad, la facultad de vivir para el Señor y servir al Señor con integridad. Un día estaba predicando sobre la seguridad de la salvación y una persona se acerca a mí y me dice: hermano, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Lo que la Biblia dice? Únicamente lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Es lo que la Biblia dice. No, pero usted está dando licencia a las personas para que pequen. No. ¿Y saben algo? ¿Cómo respondí? Respondí con una predicación más. Libres para vivir en santidad. Ese es el objetivo de la libertad que Cristo nos ha dado. Y eso, hermanos, nos ha dado poder para vivir para Él y servir a Él todos los días de nuestra vida. No porque seamos robots y ya no nos vamos a sentir tentados. No, eso nada que ver. Todos los días nos sentimos tentados, pero solo el poder de la sangre de Cristo y su Espíritu Santo habita en nosotros para poder resistir todo pecado y toda tentación, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el que vence es el que tiene el Espíritu de Cristo. Quisiera compartir un último versículo y pasaje de la palabra del Señor con ustedes en esta oportunidad, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en la sangre de Cristo, en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquí va a responder, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que han creído en Cristo son hombres y mujeres victoriosos sobre el pecado. Ya no van a ceder al pecado, van a lidiar con el pecado, sí, pero ya no le van a ceder, porque Cristo les ha dado victoria para vivir sobre el pecado. Y claro, van a poder controlar sus emociones, sus vidas. Hermanos, solo gracias a la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, Dios nos mira hoy como hombres, y a las damas, mujeres, justos, porque fuimos comprados a precio de sangre. La preciosa sangre que Él vertió en la cruz. En adelante Dios no se vuelve a acordar de nuestro pasado y pecados de ayer. Miqueas 7, 18 y 19. Nos ve ahora justificados en su presencia, declarados justos solamente por Cristo y no por méritos humanos. Usted que vive una vida alejada de Dios, sin Dios, usted que vive perdido en el mundo, usted necesita salvación y usted necesita venirse a Cristo, y únicamente venir a Cristo y en nadie más. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer el mensaje del Evangelio que sigue, humillarse ante el Señor. ¿Qué más? Arrepentirse
y obedecer la palabra del Señor por fe y vivir por fe y para el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tu palabra nos presenta la verdad. Y únicamente en tu palabra encontramos y hallamos esperanza. Señor, el mundo el día de hoy sigue sufriendo por el pecado. Más de 6,000 años el mundo sigue sufriendo. Por cuando el primer hombre dejó sus espaldas a ti, quiso burlarse de ti. Y los hombres el día de hoy siguen burlándose de ti. Señor, por favor, ten misericordia, apiádate de cada uno de ellos. Señor, por favor, perdónalos y límpialos con su sangre, Señor. Solo tú tienes poder para limpiar, para salvar al hombre. Quiero orar también por los que están enfermos, necesitan sanidad. Señor, por favor, ten misericordia. Los que han perdido a un ser querido por varias razones, tú conoces, Señor. Te pido que tú los consuelas y que tú extiendas tu manto de misericordia y bondad por la vida de ellos. Oramos a ti, Señor, y por la vida de aquellos que han perdido un trabajo. Por favor, concédales, Señor, un trabajo para que ellos puedan llevar sustento a su familia, Señor. Te pido por la vida de aquellas personas que se sienten tentados, dales esa fuerza de resistir todo género y tipo de pecado. Oro a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo que tú bendigas a nuestros hermanos, tus hijos de Canal 2 Evangélico. Señor, muéstrales tu gracia, tu bondad, tu amor. Siga, Señor, sosteniendo y proveyendo los recursos para sostener y mantener este canal de televisión, Señor. Oramos, Señor, que tú los puedas cubrir con tu sangre preciosa, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias por su atención a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones.